Vamos a continuar con el nivel superior del tema de respiración celular. En primer lugar, vamos a ver el papel de una molécula que se llama NAD. Es una molécula compleja, pero esencial en este proceso, porque actúa como portadora de electrones. Una molécula que actúa como portadora de electrones. Ahora enseguida entenderéis por qué esto es muy importante. En la respiración celular hay un conjunto de reacciones que se denominan reacciones redox. En nivel medio hemos dicho que la respiración celular son una cadena de reacciones químicas que al final oxidan los sustratos. Entonces, para esto es muy importante entender qué es una oxidación. Oxidar, que un sustrato se oxide, quiere decir tres posibles procesos. O que ha perdido electrones esa molécula, o que ha perdido hidrógenos, o que ha ganado oxígenos. Estas tres cosas es oxidarse. Y esta oxidación, perder electrones, perder hidrógenos o ganar oxígenos, normalmente libera energía química. Siempre la oxidación tiene una liberación de energía. Pero claro, para que algo se pueda oxidar, es necesario que otra molécula se reduzca. Si una molécula pierde electrones, otra debe recibirlos. Si una pierde hidrógenos, otra será la que los recibe, y si una gana oxígenos, pues la otra los pierde. Por lo tanto, cuando una molécula se oxida, hay siempre otra que se reduce y que permite que la primera se pueda oxidar. Esto es lo que se denomina las reacciones redox. Bueno, pues el NAD es una molécula que actúa en estas reacciones redox, transfiriendo y ganando electrones. ¿Qué significa NAD? Pues NAD significa nicotinamida, adenina, dinucleótido. De este nombre podemos entender varias cosas. Es un dinucleótido, por lo tanto son dos nucleótidos juntos. Un nucleótido tiene adenina y el otro tiene otra base que no hemos visto hasta ahora, que es nueva, que se llama nicotinamida. Bueno, pues esta es la molécula que puede aceptar o perder electrones de forma reversible, por eso lo llamamos portador de electrones. Normalmente, cuando está de forma oxidada, es decir, sin electrones, en su forma más oxidada, lo escribimos así, NAD+. Cuando recibe electrones, su máximo estado de reducción es cuando acepta dos electrones con sus respectivos dos protones. Y lo expresamos en su forma más reducida como NADH más H+. Podéis encontrar lugares en los que se hable de NADH2, que sería lo mismo. Lo que pasa es que es más correcto decir NADH más H+, porque uno de los protones sí que se incorpora en la estructura del NAD y el otro se queda como asociado, pero no incorporado de la misma manera. Por lo tanto, esta forma es más correcta. Bueno, vamos a ver el NAD más de cerca. Esta sería la molécula del NAD. Veis que son dos nucleótidos, efectivamente, primer nucleótido y segundo nucleótido, cada uno con sus partes. Grupo fosfato, el azúcar, que es una ribosa, y en este caso esta sería la nicotinamida, y aquí tenemos la adenina. Ribosa y el grupo fosfato. Y esto sería un enlace fosfodiéster como los que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues esta es la molécula del NAD. Aquí veis el más, que es lo que le da a esta molécula. Ahora está en su estado oxidado, su estado más oxidado. Esta sería la molécula de NAD+, en su estado oxidado. Si vemos un poco la fórmula, la estructura molecular más real que ocuparía, con el espacio que ocuparía en la realidad, en el espacio tridimensional, pues esta sería la colocación, ¿no? Vemos aquí en este azul claro los nitrógenos. Esto sería la adenina en este caso. La ribosa, el fosfato con el fósforo en morado en el centro. Y aquí el segundo nucleótido con la nicotinamida. Bueno, pues esto es la molécula del NAD. Aquí veis la reacción química de reducción y de oxidación del NAD. Esta imagen es importante porque aquí se ven las transferencias de electrones. Esto sería el NAD oxidado
en su máximo estado de oxidación, es que tiene aquí la carga positiva, y puede, en este estado, puede aceptar 2 protones y 2 electrones y convertirse en NAD reducido, que lo podemos abreviar como NAD red. Veis que han cambiado varias cosas. Aquí hay un hidrógeno más que aquí, por lo tanto se ha reducido. Ha cambiado la distribución de electrones en este anillo. Aquí había 3 dobles enlaces y una carga positiva en el nitrógeno. Aquí ahora hay 2 y hemos perdido la carga positiva en el nitrógeno. Y además hay un protón más asociado. Por lo tanto, esta es la forma reducida. Esto sería el proceso de reducción del NAD. Y el proceso contrario, si pierde esos protones y esos electrones y vuelve al estado oxidado, pues sería oxidación. Bueno, pues como digo, esto es esencial para entender lo que va a venir después. Vamos ahora ya a adentrarnos totalmente en la respiración celular paso a paso. Bueno, el primer paso de la respiración celular es la glucólisis, una ruta metabólica formada por 10 reacciones químicas que se llama glucólisis. Esta ruta metabólica ocurre en el citoplasma y es lo primero que ocurre con la glucosa, tanto si hay oxígeno como si no hay oxígeno. Respiración celular aerobia y anaerobia, las dos. Vamos a verla primero de forma sencilla y luego la veremos con algo más de profundidad. Aquí tenéis un diagrama sencillo. Estos círculos grises se corresponden con el número de carbonos. Aquí comenzamos con la glucosa, que hemos dicho que es uno de los principales sustratos de la respiración celular. El primer paso de la glucólisis va a ser una fosforilación. La glucosa se fosforila 2 veces durante la glucólisis, durante la primera parte de la glucólisis. Esa fosforilación se lleva a cabo por 2 ATPs, es decir, se consumen 2 ATPs se hidrolizan en ADPs y ceden su fosfato y su energía a la glucosa y la convierten en glucosa bifosfato o hexosa bifosfato. Es decir, esta molécula de aquí, que tiene 6 carbonos igual que esta, tiene mucha más energía porque tiene 2 fosfatos unidos que han sido cedidos por el ATP. Por lo tanto, hemos aumentado la energía química que ya la glucosa tiene de por sí, por ser un nutriente orgánico. La segunda fase es la lisis. Lisis quiere decir división, que se rompe la molécula, que se hidroliza. Esta hexosa vamos a ver que se va a dividir en 2 partes, 2 triosas, cada una con un fosfato. Por lo tanto, tenemos 2 triosas fosfato. El tercer paso es ya la oxidación. Y la oxidación, como decíamos, siempre libera energía química. Estas 2 triosas se van a oxidar, y oxidar quiere decir que pierden electrones, que pierden hidrógenos o que ganan oxígenos, como hemos dicho antes. ¿Quién va a aceptar esos electrones y esos protones? El NAD, que acabamos de ver. En este caso van a ser 2 moléculas de NAD que aceptan los electrones y protones de las 2 triosas al oxidarse y se reducen a 2 NADs reducidos. La energía química de esa oxidación se almacena de momento en esos 2 NADs reducidos. Luego veremos más adelante qué pasa con esos 2 NADs reducidos. Y la cuarta fase de la glucólisis es la formación de ATP, que está acoplada, digamos, a este proceso de oxidación de las 2 triosas. Esas 2 triosas se oxidan a piruvato, 2 moléculas de piruvato, una por cada triosa, y esa oxidación produce la liberación de los 2 NADs reducidos que hemos comentado anteriormente y de 4 ATPs. Es decir, al final este es el paso en el que se libera toda la energía de la glucosa. 2 NADs reducidos y 4 ATPs. Bueno, pues esta ruta metabólica, que se llama la glucólisis, pues en realidad son 10 reacciones químicas, como veis en este otro esquema, 10 reacciones químicas, cada una de ellas catalizada por una enzima concreta y que al final transforman la glucosa en piruvato. La oxidan totalmente a piruvato
y el beneficio, digamos, lo que se extrae de esa oxidación es los 2 NADs reducidos y en total 2 y 2, 4 ATPs. Aquí veis cómo se va modificando la estructura. Se añade un fosfato primero, luego se transforma de hexosa a pentosa, luego se añaden los 2 fosfatos, se lisa la molécula, y luego se va oxidando hasta piruvato, que sería esta molécula de aquí, que es un ácido, como veis, COOH. Bueno, pues dejo aquí el esquema, lo podéis ver con más detalle, podéis parar el vídeo y verlo con todo el detalle que necesitéis. Esto es más que el nivel de bachillerato internacional, ¿vale? Esto es la glucólisis en detalle. El resumen, que esto sí que lo tenéis que saber perfectamente, el resumen de la glucólisis está aquí indicado de forma sencilla. Se invierten 2 ATPs y se producen 4 ATPs y 2 NADs y un piruvato. Por lo tanto, el balance neto de la glucólisis, y esto es lo importante, son 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADs reducidos por glucosa. Cada glucosa produce esto en la glucólisis. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, se nos quedan 2 preguntas abiertas aquí, ¿no? ¿Qué ocurre con el piruvato? Llegamos hasta aquí, pero ¿qué ocurre ahora con el piruvato? Y aquí hay otra cuestión también importante, que es ¿de dónde sale el NAD? Porque mientras haya aporte de glucosa, la glucólisis puede tener lugar. Se produce ATP y este ATP puede ser reciclado aquí, se produce ADP y este ADP puede ser reciclado aquí. Pero ¿qué pasa con el NAD? Llegará un momento que se agota el NAD y la glucólisis no podría tener lugar. Entonces, por lo tanto, tenemos 2 preguntas abiertas aquí. ¿Qué hacemos con el piruvato y cómo se regenera el NAD? Bueno, pues estas 2 preguntas van a tener una respuesta común, como veremos ahora, porque la respiración celular, aerobia y anaerobia, van a seguir ahora 2 caminos distintos. Si no hay oxígeno en el medio, el piruvato va a seguir una ruta que vamos a llamar la fermentación, como hemos dicho antes. Y va a ser una ruta totalmente distinta a la ruta que se va a producir si hay presencia de oxígeno, que va a ser la respiración celular aerobia. Vamos a comenzar con la anaerobia, que es más sencilla, y después veremos la aerobia. En ausencia de oxígeno, cuando no hay suficiente oxígeno, el piruvato va a seguir todo un proceso que le va a permitir a la célula regenerar el NAD de una forma muy rápida. En este caso va a ser transformando el piruvato en lactato. Esto es lo que ocurre en el ser humano y en muchos animales. El piruvato se transforma a lactato, que es ácido láctico, en el citoplasma. Aquí tenéis la reacción química. El piruvato tiene 3 átomos de carbono. Como por cada glucosa se producen 2 piruvatos, como hemos visto antes en la glucólisis, aquí aparecen los 2 en la reacción. Todas estas cantidades son por molécula de glucosa. Estos 2 piruvatos, lo que va a ocurrir es que se van a reducir. Se van a reducir a 2 moléculas de lactato o ácido láctico. Y esto va a regenerar el NAD. Veis que aquí ya tenemos 2 moléculas de NAD de nuevo oxidado que se podrían ya reutilizar en la glucólisis. La reacción química más de cerca, con las fórmulas moleculares completas, sería esta. Esto sería el piruvato, veis aquí el grupo ácido, COOH, y se reduce a lactato. ¿Dónde está aquí la reducción? Pues veis aquí un hidrógeno que no estaba presente en el piruvato y aquí otro hidrógeno más. Al añadirse hidrógenos, la molécula se ha reducido. Bueno, pues esto es lo que se llama la fermentación láctica, que como hemos dicho antes en nivel medio, se utiliza para la producción y la conservación de alimentos. Fijaos, las 2 cosas, producción, por ejemplo, la producción de yogures o de queso, y la conservación de alimentos también, porque al producirse ácido láctico se reduce el pH y eso dificulta que crezcan microorganismos y eso facilita la conservación de alimentos. Se produce en ausencia de oxígeno, como hemos dicho, y el objetivo es una producción rápida de ATP. Se producen 2 ATPs por glucosa, los 2 ATPs de la glucólisis.
Este lactato, como disminuye el pH del citoplasma y de la sangre, pues se puede producir esta fermentación láctica, pero por un tiempo limitado, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Y en levaduras, pues esta fermentación, que no es fermentación láctica, sino que es fermentación alcohólica, pues tiene muchas aplicaciones a nivel industrial. Esta regeneración del NAD va a producir etanol y CO2 en lugar de lactato. Es la fermentación alcohólica. Aquí tenéis la reacción. Piruvato produce etanal, que es un aldehído, por eso termina así, enal, y se reduce todavía más a etanol. 2 pasos de reducción, y en este caso también hay una descarboxilación, que es la que permite la liberación de CO2. De 3 carbonos pasamos a 2. Ese tercer carbono que se ha perdido es el del CO2 que se libera. Y también se regenera el NAD. Aquí veis la ecuación completa con las fórmulas. Esto sería el piruvato, el etanal, veis el grupo aldehído, COH, y aquí el grupo alcohol. Se ha ido reduciendo de ácido a aldehído a alcohol. Y aquí es donde se oxida el NAD y la descarboxilación. Bueno, pues este fenómeno de la fermentación alcohólica se utiliza a nivel industrial para la producción de pan, como hemos visto antes. Estos son levaduras vistas al microscopio. Se ve aquí cómo están reproduciéndose por gemación, reproducción asexual. No olvidemos que son organismos unicelulares, pero eucariotas. Y estas levaduras, al introducirse dentro de la masa, como las condiciones son anaerobias dentro de la masa, porque es muy densa, no hay oxígeno dentro, al aumentar la temperatura en el horno, la levadura empieza a hacer metabolismo y libera CO2 y alcohol. Al liberar CO2, la masa aumenta de tamaño, como vemos aquí, las burbujas de CO2 aumentan el tamaño y el calor evapora todo el etanol que se ha formado, dando lugar al pan. Y en el caso del vino o de la cerveza, pues es un proceso también que incluye las levaduras. Estos pasos de aquí son los pasos que se siguen para la fabricación de la cerveza Mahou aquí en España. Primero se muele la cebada, se macera, se filtra para eliminar los restos sólidos, se pone a ebullición para esterilizarla, se centrifuga y aquí en este paso se añade la levadura en estos tanques de fermentación. Se garantizan las condiciones adecuadas de fermentación, de un entorno anaerobio que no tenga oxígeno a la temperatura óptima y durante el tiempo necesario pues fermenta y se va acumulando el etanol y el CO2, que el CO2 se elimina, se extrae y luego se añade en un proceso ya posterior. Bueno, pues aquí veis cómo se utiliza a nivel industrial este proceso natural de la fermentación alcohólica. Bueno, pues ya hemos respondido, por lo tanto, a la pregunta de cómo regeneran las células el NAD, que veíamos aquí. Ese NAD se regenera en el caso de la respiración celular anaerobia con la fermentación láctica o la fermentación alcohólica según el organismo. Y el otro destino del piruvato es, si hay oxígeno, la respiración celular aerobia. ¿Qué ocurre cuando hay oxígeno en el medio? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la mitocondria. Lo que va a ocurrir es una reacción que denominamos la reacción de enlace. Se llama así reacción de enlace porque lo que hace es enlazar la glucólisis con la siguiente ruta metabólica esencial, que es el ciclo de Krebs, que es una ruta metabólica circular. El piruvato en este caso se va a transformar en acetil-CoA, un grupo acetilo añadido a coenzima A. Ahora enseguida veremos las fórmulas para que lo entendáis. Y este acetil-CoA es el que va a entrar en el ciclo de Krebs. Como hay oxígeno, se puede oxidar más el piruvato para producir más energía. Y esto va a ocurrir ya dentro de la mitocondria, en la membrana mitocondrial y en la matriz. Entonces, bueno, lo que ocurre es que tanto el piruvato como los ácidos grasos, solo si hay presencia de oxígeno, se introducirán a la matriz mitocondrial
y esto gracias a proteínas transportadoras que consumen un poquito de ATP para transportar piruvato y ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Porque en la matriz mitocondrial están las enzimas necesarias para llevar a cabo esta reacción de enlace, introducir piruvato y ácidos grasos de manera distinta, que luego comentaremos, al ciclo de Krebs para que se oxiden todavía más. ¿Cómo funciona esta conversión de piruvato a grupo acetilo, a acetil-CoA? Pues aquí tenéis la ecuación, la fórmula completa. El piruvato, que tiene 3 carbonos, va a unirse a coenzima A y el NAD oxidado se va a reducir, es decir, el piruvato se oxida, pierde electrones que se los cede al NAD y se oxida, un primer paso de oxidación, a acetil-CoA. Y además no solo ocurre un paso de oxidación, sino que también descarboxilación. Perdemos un carbono del piruvato y veis que el acetil-CoA tiene 2 carbonos. Por lo tanto, la reacción de enlace transforma piruvato a acetil-CoA produciendo CO2 y NAD reducido. Aquí tenemos el primer CO2 que produce la respiración aeróbica. Las fórmulas completas serían así. Esto sería el piruvato con su grupo ácido, entra la coenzima A, se reduce el NAD y por lo tanto se oxida el piruvato, sale el CO2 de la descarboxilación y esto sería el acetil-CoA. Veis que tiene 2 carbonos y unido con un átomo de azufre el coenzima A, la coenzima A. Este grupo acetilo es sustrato del ciclo de Krebs. Puede entrar al ciclo de Krebs, porque en el ciclo de Krebs solo pueden entrar grupos acetilo, grupos acetil-CoA. Bueno, vamos a ver ahora que los ácidos grasos, como hemos dicho, también pueden convertirse en grupos acetilo. Y claro, los ácidos grasos, si recordáis del tema de lípidos, son normalmente mucho más largos que la glucosa. Los ácidos grasos pueden tener 14, 20 incluso, 20 carbonos, y pueden producir muchos más grupos acetilo que la glucosa. El proceso mediante el cual los ácidos grasos producen grupos acetilo se denomina beta-oxidación, que es diferente, no es mediante la reacción de enlace, simplemente se van hidrolizando de 2 en 2 y van formando grupos acetilo. Y este proceso, como digo, se llama beta-oxidación. Bueno, pues tanto los grupos acetilo que provienen de la reacción de enlace del piruvato como los grupos acetilo que vienen de la beta-oxidación pueden ser introducidos en la siguiente ruta metabólica, que es el ciclo de Krebs, que ocurre también en la mitocondria. Este es Hans Krebs, que fue el científico el bioquímico que describió este ciclo, que veis que está dibujado en la pizarra detrás de él, dibujado directamente por él, y que es pues, una transformación química progresiva, cíclica, de muchas moléculas. Aquí veis la glucosa, que se transforma en piruvato. Todo esto es la glucólisis, que ya sabemos que son 10 reacciones químicas. El piruvato se transforma en acetil-CoA, esto sería la reacción de enlace, y el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, que veis que es el citrato que se transforma en otra molécula, otra, y que al final vuelve a oxalacetato, que al unirse al acetil-CoA vuelve otra vez a dar citrato. Es decir, el ciclo se cierra. Bueno, pues vamos a verlo con más detalle. Aquí tenéis el ejemplo de un ácido graso, que en este caso tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carbonos. De 2 en 2 irá formando grupos acetilo, por tanto de aquí saldrán 7 grupos acetilo, 7 entradas al ciclo de Krebs, mientras que del piruvato, por la reacción de enlace, aquí tenemos la descarboxilación, entraría un solo grupo acetilo. Al entrar el grupo acetil-CoA al ciclo de Krebs, se une al oxalacetato y forma una molécula de 6 carbonos. ¿Qué va a pasar con esta molécula de 6 carbonos? Pues va a haber un proceso de descarboxilación de nuevo, segunda molécula de CO2 que produce la respiración aeróbica, la primera era la de la reacción de enlace. Como ha habido una descarboxilación, pasamos de 6 carbonos a 5. Luego hay una nueva descarboxilación, tercera molécula de CO2 que produce la respiración aerobia, y esta molécula de 4 carbonos, que se llama oxalacetato, vuelve a cerrar el círculo con una nueva
molécula de acetil-CoA, 4 más 2 carbonos, forman de nuevo el citrato, que es esta molécula de 6 carbonos. Bueno, pues con un poco más de detalle, aquí veis la reacción de enlace, descarboxilación, reducción del NAD, porque el piruvato se oxida a acetil-CoA, y el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. Al unirse al oxalacetato forma citrato, 6 carbonos, y aquí no solo se produce una descarboxilación, sino que además ya hay una oxidación que produce NAD reducido, otra oxidación aquí que produce NAD reducido y que además aporta suficiente energía para fosforilar un ADP y producir ATP. Aquí otra reducción que se va a producir en una molécula muy parecida al NAD, que es el FAD, es otro dinucleótido, pero distinto, y un paso más de oxidación que permite obtener de nuevo otro NAD reducido. Bueno, entonces lo interesante del ciclo de Krebs es que el piruvato, que solamente había producido 2 ATPs y 2 NAD reducidos en la glucólisis, gracias a la presencia de oxígeno en la respiración celular aerobia, fijaos, se puede oxidar mucho más, produciendo mucho más de NAD reducido. 1 por aquí, 2, 3, 4, un FAD reducido y un ATP directamente. Por lo tanto, es una manera de extraer mucha más energía del piruvato, como digo, en presencia de oxígeno. Bueno, pues esto ya ocurre aquí, en la mitocondria. Estamos en la matriz mitocondrial, dentro de la mitocondria. Ha entrado los ácidos grasos y el piruvato de la glucólisis del citoplasma y se acumulan estos dos sustratos en la matriz. En la matriz están todas las enzimas del ciclo de Krebs concentradas en mucha cantidad, por tanto el ciclo de Krebs se produce de forma muy eficiente dentro de la mitocondria y esto es un aspecto importante de la compartimentación. Son enzimas que solo están en la matriz mitocondrial y eso permite una producción muy grande de energía en forma de NAD, FAD y ATP. Vamos a ver que hasta aquí, en esta tabla, está resumido el rendimiento, podríamos decir, de la respiración aeróbica hasta el ciclo de Krebs. Fijaos, la glucólisis que ocurre en el citoplasma produce 2 NADs reducidos por glucosa y 2 ATPs. La reacción de enlace, que ocurre ya en la matriz mitocondrial, produce 2 NADs reducidos, 1 por cada piruvato, porque todo esto son cantidades por glucosa. Y en el ciclo de Krebs, fijaos, se producen 6 NADs reducidos, 2 FADs reducidos por glucosa y 2 ATPs. Por lo tanto, todas estas moléculas pues son el resultado de esta respiración aerobia hasta ahora, ¿no? Se producen 4 ATPs directamente y hay energía química almacenada en forma de 10 NADs y 2 FADs. Vamos a ver ahora qué ocurre con esta energía química almacenada en forma de NADs y FADs. Estas moléculas cargadas de energía van a ir a un proceso que se denomina cadena de transporte de electrones, que está también en la mitocondria. Concretamente en la membrana mitocondrial interna. Aquí tenéis un diagrama sencillo, simplificado, de una mitocondria. Esto sería la membrana mitocondrial externa y esto la membrana mitocondrial interna, que como veis está haciendo aquí una cresta hacia adentro para aumentar su superficie. Bueno, pues la glucólisis, como hemos dicho, produce NAD reducido. Este NAD reducido es capaz de entrar a la matriz mitocondrial y como lleva muchos electrones y muchos protones, los electrones que lleva el NAD reducido van a ser donados, cedidos, a una cadena de transporte de electrones que está en la membrana interna mitocondrial. Esta cadena de transporte de electrones es un conjunto de proteínas que está repetido muchas veces a lo largo de la membrana mitocondrial interna. Cuantos más
cuantas más cadenas de transporte de electrones haya en la membrana mitocondrial interna, más ATP se va a producir. Por eso la membrana mitocondrial interna se introduce hacia adentro, se invagina hacia adentro, formando las crestas para aumentar la relación de superficie, para que haya más superficie donde se pueda producir más ATP. Vamos a ver en detalle, más de cerca, en qué consiste esta cadena de transporte de electrones. Bueno, pues esta cadena de transporte de electrones consiste básicamente en 3 proteínas que actúan como bombas de protones. Hay más complejos, más proteínas en este proceso, pero vamos a ver principalmente 3. Como digo, son bombas de protones. ¿Qué quiere decir bombas de protones? Bueno, que van a bombear, literalmente bombear protones en contra del gradiente electroquímico. Es decir, de donde hay menos a donde hay más. Fijaos que aquí está la membrana mitocondrial interna y este sería la matriz mitocondrial, este espacio a la izquierda, matriz mitocondrial, espacio a la derecha es el espacio intermembrana. Espacio intermembrana hace referencia al espacio que hay entre la membrana mitocondrial interna y la externa que estaría a la derecha. Hay baja concentración de protones en la matriz y alta concentración en el espacio intermembrana, que de hecho es un espacio muy estrecho. Fijaos en el diagrama anterior, el espacio intermembrana es muy estrecho. Eso hace que se concentren los protones muy rápido en ese espacio. Pues estas proteínas que son bombas de protones van a bombear protones en contra de gradiente, de donde hay menos a donde hay más, hacia el espacio intermembrana, y la energía que necesitan para impulsar estos protones es la que les dan los electrones del NAD reducido. El NAD reducido cede los electrones a la primera bomba de protones y la primera bomba de protones bombea concretamente 4 protones por NAD reducido. Estos electrones continúan transportándose por la cadena de transporte de electrones y en la siguiente proteína que bombea protones, bombea 2 protones más, por lo tanto ya van 6 por NAD. Y los electrones aún tienen energía suficiente para pasar por la tercera proteína y bombear otros 4 protones más. Por lo tanto, cada NAD produce 4 y 2, 6, 8, 10 protones, el bombeo de 10 protones. ¿Qué ocurre con los electrones al final? Pues estos electrones van a unirse al oxígeno y van a formar agua. Aquí es donde aparece el oxígeno. Fijaos que es al final del todo. Por eso se le llama el aceptor final de electrones. Y produce como desecho, como producto final, agua. Bueno, veis que el NAD ha producido 10 protones. El FAD hace algo parecido, pero desde la segunda proteína. En vez de empezar en la primera proteína, cede los electrones en la segunda proteína, produce el bombeo de 2 protones y luego de los otros 4 en la tercera proteína. Por lo tanto, cada FAD reducido produce el bombeo de 6 protones solamente, mientras que el NAD produce 10. Bueno, ¿qué va a ocurrir con estos protones que se están acumulando en el espacio intermembrana y que están produciendo un gradiente electroquímico muy fuerte, que es mucha energía almacenada a este lado de la membrana? Pues lo que va a ocurrir con estos protones es que la enzima ATP sintasa, que está representada aquí, va a permitir el paso de estos protones a favor del gradiente, de manera que se va a liberar mucha energía química y esa energía química se va a utilizar para sintetizar ATP, para fosforilar ADP y sintetizar ATP, que es el objetivo de la respiración celular, al final producir energía en forma de esta molécula. Bueno, pues vamos a ver que, fijaos, la diferencia de concentración de protones entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial produce un potencial electroquímico, una diferencia de potencial electroquímico de 150 milivoltios, que es una barbaridad, es mucha energía acumulada en forma de gradiente electroquímico. Y, como hemos dicho, el NAD va a permitir que se formen que se bombeen esos 10 protones, contribuyendo a esa diferencia de gradiente, y el FAD 6. Bueno, pues veis aquí que cada 10 protones aproximadamente se producen 3 ATPs. El FAD lo que producirá es alrededor de 2. La cifra exacta serían, como veis aquí, el NAD reducido produce unos 2,5
y FAD un 1,5. ¿Vale? Bueno, esto es lo que normalmente se aproxima directamente a 3 ATPs y 2 ADPs el FAD reducido. Bueno, vamos a ver esto con otro diagrama que lo refleja muy bien. El mismo proceso, vamos a repetirlo para que quede más claro. Vemos aquí el NAD reducido que cede los electrones al primer complejo proteico de la cadena de transporte de electrones. Este es el espacio intermembrana, alta concentración de protones, y esta es la matriz mitocondrial con menos concentración de protones. El NAD cede los electrones y eso produce bombeo de protones. Los electrones continúan por la cadena de transporte, producen más bombeo de electrones y por el tercer componente de la cadena también más bombeo de electrones que contribuyen al gradiente electroquímico. La ATP sintasa permite el paso de los protones a favor del gradiente liberando la energía del gradiente. Cada 10 protones, 3 ATPs. Y los electrones que han pasado por toda la cadena de transporte de electrones finalmente son aceptados por protones y por el oxígeno y forman agua. Por eso el oxígeno lo llamamos el aceptor final de electrones. Bueno, pues esta generación de ATP por el transporte de electrones, que al final no deja de ser una oxidación consecutiva, ¿verdad? Esa pérdida de electrones, oxidación, se denomina, le podemos dar dos nombres, fosforilación oxidativa, se fosforila ATP por un proceso de oxidación, de cesión de electrones, fosforilación oxidativa, y también se llama quimiosmosis. Quimiosmosis, porque al final es un movimiento químico de protones, ¿vale? Quimiosmosis o fosforilación oxidativa son dos nombres que se le dan a este proceso. Bueno, recordad que el FAD entra también en la cadena, pero un poco más tarde. Produciendo en vez de 10 protones, el bombeo de 10 protones, produce el bombeo de 6 protones. Bueno, pues vamos a ver más a fondo la ATP sintasa, porque es una proteína realmente sorprendente. De hecho, tiene una apariencia casi, pues es un verdadero motor molecular. Y está, pues, miles de veces en la membrana mitocondrial interna de nuestras mitocondrias, que es un tamaño micrométrico, nanométrico, y sin embargo es una verdadera máquina molecular, pues, sorprendente. Vamos a verla con más detalle. Bien, vamos a ver primero este diagrama de la derecha en el que vemos las partes de esta proteína. Nos situamos aquí matriz mitocondrial, membrana mitocondrial interna y aquí espacio intermembrana. Como veis aquí, la parte de la ATP sintasa que está en la membrana, insertada en la membrana, son 10 subunidades que se denominan con la letra C, 10 subunidades C, cada una con un sitio de unión a un protón y que en conjunto se denominan el tambor de la ATP sintasa. En cada una de estas subunidades, insisto, es importante que se puede unir un protón. Este tambor tiene en el centro una subunidad que denominamos gamma, que es el tallo de la ATP sintasa. Bueno, pues tambor más tallo hacen el rotor de la ATP sintasa, porque es que recibe el nombre porque es realmente como un rotor de un motor, como un motor de combustión, que tiene su eje y que gira en torno a, bueno, no en torno al eje, sino con el eje, porque gira todo, el tambor y el eje. Sería el rotor, lo que provoca el movimiento de la rueda, podríamos decir, en un coche, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que provoca el movimiento del rotor de la ATP sintasa? Pues precisamente la entrada de protones. Entra un protón, recordad que están muy concentrados en el espacio intermembrana, por lo tanto entran con mucha fuerza, y la entrada del protón produce un movimiento. El tambor se mueve, se desplaza a una posición y entra otro protón, y después otro protón, se va moviendo. Por cada 10 protones se produce un giro completo, y ese giro completo producirá 3 ATPs. ¿Veis aquí? 3 ATPs por giro, 10 protones. Bueno, ¿cómo se produce el ATP? Pues vamos a fijarnos ahora en las subunidades de la parte que está en la matriz mitocondrial de la ATP sintasa. La zona globular, podríamos decir.
es un hexámero. Son 6 subunidades, de las cuales aquí solo vemos 3, pero porque hay 3 iguales detrás, iguales de 3 y 3, es un hexámero, 3 y 3. 3 subunidades alfa y 3 beta. Estas subunidades forman un hexámero que está fijo, no se mueve. Luego veremos cómo se fija este hexámero. Al estar fijo este hexámero, el rotor gira por dentro del hexámero, provocando un cambio conformacional en todas las subunidades del hexámero, alfa y beta, y ese cambio conformacional es el que cataliza la fosforilación del ADP en ATP. Esta fosforilación del ADP solo ocurre en las subunidades beta. Como hay 3 subunidades beta, se producen 3 ATPs por giro. Bueno, ¿qué es lo que fija esta forma globular, esta parte globular de la ATP sintasa? Pues es todo lo que llamamos el brazo del rotor, que es esta subunidad B2 y subunidad delta. Esta tiene una parte transmembrana también, el brazo del rotor, y fija la parte globular, de manera que permanece estable a medida que gira la subunidad gamma dentro de la zona globular. Bueno, pues es un verdadero motor molecular, digno de contemplación y admiración, ¿verdad? ¿Cómo puede existir una máquina molecular tan precisa, tan compleja, tan perfecta, millones de veces en la membrana mitocondrial interna y eso, pues hablando de nanómetros de tamaño? Bueno, aquí vemos otra imagen en la que se observa con más precisión el hexámero. Vemos aquí el brazo del rotor, el rotor aquí, las subunidades C con cada protón en el sitio de unión. También se denominan subunidades F1 y F0, a las que veis aquí en este diagrama sencillo. Todo esto sería la F1, que es la parte que está en la matriz mitocondrial, y la parte que está en el espacio intermembrana, bueno, más bien en la parte transmembrana se llamaría F0, ¿no? El dominio F0. Estos se llaman dominios F0 y dominio F1. Fijaos qué tamaño, 100 nanómetros. Una verdadera máquina molecular de 100 nanómetros que funciona con una precisión increíble, ¿vale? Fosforilando el ATP. Fijaos que aquí lo que permanece en naranja está estático, mientras que lo que está en color verde rota. Esa rotación, como decía, es esencial para la catálisis de ATP. Bueno, pues este es el final de la respiración celular. Así se produce el ATP. Vamos a ver ahora el rendimiento total de la respiración celular. Ahora ya podemos completar la tabla y veis que se habían producido 10 NADs hasta el ciclo de Krebs y 2 FADs. Si cada uno de esos NADs produce 3 ATPs, pues 10 por 3 produciríamos 30 ATPs. Si cada FAD produce 2, pues tendríamos 4 ATPs en total. Esto sumado a los 2 ATPs de la glucólisis y los 2 ATPs que se producen directamente en el ciclo de Krebs, tened en cuenta que esto es todo por glucosa, por una molécula de glucosa, pues se producirían 4 ATPs directamente, que es lo que se llama 4 ATPs por fosforilación oxidativa. Estos 4 ATPs, estos 4 ATPs serían los 2 ATPs por FAD. Como hay 2 FADs, pues 4 por fosforilación oxidativa. Los 4 ATPs que se han producido no por fosforilación oxidativa, sino en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, se denominan APPs producidos mediante fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Son diferentes, se han producido no por fosforilación oxidativa, sino pues directamente por los procesos del ciclo de Krebs o de la glucólisis. En total, entonces, serían 34 y 4, 38 ATPs. La cuestión aquí es que algunos de esos ATPs se utilizan para el transporte de moléculas dentro y fuera de las mitocondrias. Si son 4 ATPs los que se utilizan, porque se pueden ser de 4 a 8, si son 4, 38 menos 4, se producirían 34 ATPs totales, de balance total neto. Si se consumen 8 en el transporte, pues serían 30. Por eso tenéis aquí de 30 a 34. Comparad este rendimiento con el caso de la respiración celular anaerobia.
2 ATPs por glucosa. Fijaos qué diferencia, ¿eh? 2 ATPs por glucosa frente a 30-34 únicamente por la presencia de oxígeno. Bueno, y el último punto, y con esto ya terminamos, es la diferencia entre glúcidos y lípidos como sustrato de la respiración. Fijaos, si recordáis del tema de lípidos, los lípidos tienen mucha más proporción de carbono e hidrógeno frente a oxígeno comparado con los carbohidratos. Esto va a ser esencial porque cuanto más carbono e hidrógeno, mayor capacidad de oxidación y por lo tanto mayor capacidad para liberar energía. Fijaos, 37 kilojulios por gramo de energía, los lípidos, mientras que los carbohidratos 16 kilojulios, menos de la mitad. La ruta metabólica utilizada para la oxidación de los lípidos es la beta-oxidación, que produce los grupos acetilo, que entra en el ciclo de Krebs y luego se produce la quimiosmosis para la producción de ATP. Mientras que en carbohidratos sería la glucólisis, reacción de enlace y luego ya ciclo de Krebs y quimiosmosis. Otra diferencia y última, pues que los lípidos solo pueden producir ATP por respiración aerobia, mientras que los carbohidratos tienen la opción de aerobia y anaerobia, que sería toda la fermentación que hemos estado viendo. Bueno, pues terminamos aquí este gran tema de la respiración celular, que como veis es complejo, pero maravilloso.